Basado en mis percepciones intuitivas, se observa una probabilidad concreta de que ciertos eventos sísmicos de relevancia ocurran en los Estados Unidos, con mayor énfasis en el final de 2025 y el comienzo de 2026. La información transmitida por mis guías espirituales, aunque no en términos cronológicos, se produce su noción de temporalidad diferencialmente de un punto humano a una región central de la ubicación del país cuya vulnerabilidad no es amplia por la población. Mi nombre es Jill Thomas y trabajo como un psíquico intuitivo, hipnoterapeuta y mediador de mensajes de guías espirituales, una función que funciona a través de mi canal de YouTube, titulado Little Bit of Woo. En este contexto, mi principal motivación radica en la realización de lecturas intuitivas, especialmente en un momento en que la comunidad demuestra una marcada aprensión frente a los escenarios globales contemporáneos. Mi contribución es ofrecer una perspectiva que mitiga el miedo excesivo, lo que demuestra que a pesar de las adversidades inminentes, el resultado no será tan catastrófico como uno imagina. El mensaje central transmitido por las guías espirituales, y que me esfuerzo por propagar, es que en última instancia, la humanidad encontrará el equilibrio y la superación. Al mismo tiempo existen pautas prácticas que las guías encuentran pertinente compartir como medidas preventivas. Estos incluyen el mantenimiento de reservas financieras y alimentos, atención a las oscilaciones climáticas y la adopción de una postura proactiva frente a posibles contingencias. Aunque la probabilidad de ocurrencias directas serias se reduce a la mayoría, la preparación brinda seguridad psicológica y material, independientemente del desarrollo de los eventos. Después de todo, incluso si los eventos adversos están restringidos al alcance de los medios, la resiliencia individual y colectiva se fortalecerá a través de esta postura cautelosa. Desde un punto de vista intuitivo, existe una compleja red de dinámicas ocultas a escala global, cuyo acceso y comprensión completos no se puede decir para la mayoría. Muchos describen la coyuntura actual como una trama digna de narrativas ficticias, llenas de conflictos estratégicos y maniobras de poder que se asemejan a un espectáculo cuidadosamente orquestado. Esta representación no es informal, existe un interés deliberado en el que la población interpreta los hechos como un drama distante, en el que su participación o influencia son nulas. Sin embargo, tal percepción de impotencia es inducida, especialmente por los medios de comunicación, con el propósito de inhibir la expresión crítica y la resistencia ciudadana frente a las decisiones o acciones consideradas éticamente cuestionables. Sin embargo, no creo que haya una conspiración global centrada exclusivamente en la promoción de experiencias negativas. Lo que se observa son diferentes facciones, cada una con vistas particulares sobre el destino del planeta. Estas perspectivas no se clasifican necesariamente en términos morales binarios, como bien o malvado, sino como propuestas que pueden estar más o menos alineadas con la evolución de la vida en su esencia. Algunos grupos abogan por modelos específicos de organización social, mientras que otros tienen alternativas divergentes, generando un choque sutil pero constante sobre la dirección que debe tomar la experiencia de la Tierra. En los Estados Unidos, este escenario se manifiesta con una intensidad singular, especialmente en la esfera política. La polarización actual refleja el rendimiento de diferentes segmentos que buscan imponer sus agendas, a menudo generando frustración en la población, lo que puede aprobar parcialmente las acciones de una administración, pero rechazar otras iniciativas del mismo grupo. Los medios de comunicación, a su vez, exacerbaron esta división al fomentar la idea de que los adherentes de ideologías opuestas, demócratas, republicanos o libertarios, deben ser percibidos como antagonistas irreconciliables. Esta estrategia tiene como objetivo crear un clima de hostilidad mutua, en el que el diálogo da espacio a la descalificación sistemática del otro, etiquetado como ignorante, manipulado o desprovisto de discernimiento. Tal enfoque, sin embargo, es artificial y contraproducente. Aunque las divergencias son inevitables, es esencial reconocer que la coexistencia de diferentes opiniones no necesita dar lugar a conflictos personales. Se sugiere, por lo tanto, que el enfoque se centra en los puntos de convergencia, en los que la colaboración es viable, mientras que los desacuerdos deben ser manejados como con el respeto mutuo. La premisa de que podemos estar en desacuerdo y, sin embargo, mantener los lazos de amistad, se convierte en un principio rector esencial para superar las tensiones actuales. Con respecto a las preocupaciones con los supuestos intentos de subversión o establecimiento de regímenes autoritarios, mi interpretación intuitiva indica que tales percepciones son en parte un reflejo de las disputas entre las facciones mencionadas. No es necesariamente una conspiración unificada, sino un juego de intereses plurales.
Incluso está proyectando una transición gradual a un modelo menos polarizado, posiblemente más centrista, aunque no estrictamente alineado con ninguna ideología existente. Este movimiento sería beneficioso, ya que reduciría los extremos y favorecería un entorno más propicio para el diálogo constructivo. Con respecto a los fenómenos naturales, la información recibida indica la aparición de un terremoto de magnitud considerable en los Estados Unidos, con una mayor probabilidad de impacto en la región central, donde la infraestructura no se diseñó para resistir los batidos sísmicos intensos. Aunque el pronóstico temporal se da inexacto para que las guías espirituales no operen con referencias cronológicas humanas, se estima que el evento puede ocurrir entre el final de 2025 y el comienzo de 2026. Por el contrario, un temblor significativo en California, aunque probable, no debe causar daños materiales significativos, simplemente generando alarma en la población. La diferencia crucial radica en el hecho de que en áreas como California, los edificios se adaptan a actividades sísmicas, mientras que en otras regiones del país, donde el uso de mampostería es común, la falta de preparación estructural puede agravar las consecuencias, incluso si la magnitud del batido no es excepcional. La aparición de un terremoto en California, aunque probablemente estaría influenciado no solo por la actividad tectónica, sino también por características topográficas específicas de la región. Sin embargo, las proyecciones indican que un impacto tan significativo debe manifestarse en los Estados Unidos entre finales de 2025 y el comienzo de 2026. Esta estimación no se basa exclusivamente en datos geológicos, sino también en observaciones empíricas que consideran elementos contextuales, como los patrones climáticos y de comportamiento, el uso de ropa adecuada para estaciones más frías, sugiriendo un periodo específico de año. Con respecto a los desafíos inminentes para la implementación de medidas efectivas contra el cambio climático en los Estados Unidos, el obstáculo principal reside invariablemente en temas económicos. La industria de los combustibles fósiles mantiene una posición dominante en el mercado, mientras que los defensores de alternativas sostenibles enfrentan resistencia estructural y cultural. Un ejemplo emblemático de esta dicotomía es la adopción de vehículos eléctricos BES, cuya aceptación se ve afectada por las limitaciones técnicas y la percepción de la ineficiencia. Aunque muchos propietarios informan satisfacción con estos vehículos, la cobertura de medios sesgada, que enfatiza las fallas puntuales, como la falta de disponibilidad de las estaciones de recarga, refuerza el escepticismo público. Esta narración se ve agravada por la falta de infraestructura adecuada, especialmente en las rutas interestatales, donde la autonomía del BES aún despierta desconfianza entre los consumidores. Otro factor crítico es la información errónea sistemática promovida por los sectores que niegan la ciencia del clima. La difusión de datos científicos sólidos aumenta no solo en los intereses corporativos, sino también en las decisiones políticas que desmantelan las instituciones de investigación. La reducción del personal técnico y científico, como se observa en las administraciones recientes, compromete la recopilación y el análisis de la información esencial para corroborar las políticas públicas. En este contexto, la inercia del gobierno emerge como el mayor obstáculo. Sin un claro compromiso institucional, las iniciativas de mitigación climática siguen siendo fragmentadas e insuficientes. La resistencia individual también juega un papel relevante. Las prácticas diarias como el aire acondicionado intensivo en periodos de calor extremos reflejan una renuencia a adoptar cambios que, aunque es necesario, se perciben como restrictivos. Aunque los avances tecnológicos pueden hacer que estos sistemas sean más eficientes, la ausencia de incentivos, ya sea a través de regulaciones, subsidios o campañas educativas, perpetúa un ciclo de consumo insostenible. Analogía con el entorno corporativo es pertinente, al igual que una empresa solo prioriza una iniciativa cuando hay un liderazgo comprometido, la transición ecológica requiere una dirección clara de las esferas de poder. En cuanto a la adaptación urbana frente a los desastres naturales, la historia demuestra que las transformaciones significativas generalmente ocurren a posteriori. La revisión de los códigos de construcción, la redefinición de las zonas de riesgo y la implementación de infraestructuras resistentes tienden a ser catalizadas por tragedias, como las inundaciones que exponen fallas en llanuras aluviales o incendios que devastan las áreas costeras, cuestionando la viabilidad de su ocupación original. El caso de incendios en la región de Los Ángeles y Palisades ilustra este estándar. Solo después de la destrucción de edificios cerca de la costa, comienza un debate sobre la relevancia de su reconstrucción de la misma manera. Esta dinámica reactiva, aunque desafortunada, es recurrente. Los estándares de seguridad,
como la obligación de las puertas convencionales adyacentes a las puertas giratorias, una medida adoptada después de incendios fatales en la década de 1930, surgen en respuesta a eventos traumáticos. Sin embargo, las perspectivas optimistas surgen en el campo tecnológico. Las innovaciones en el sector automotriz, por ejemplo, pueden diversificar alternativas a los combustibles fósiles. Además de los vehículos eléctricos, hay evidencia de que los modelos con hidrógeno, desarrollados especialmente en Japón, pueden ganar espacio en el mercado estadounidense. Esta pluralidad de opciones, junto con la capacidad de investigación y desarrollo del país, especialmente en centros de excelencia y think tanks, puede acelerar la transición energética. Del mismo modo, los avances en la inteligencia artificial IA, a pesar de las preocupaciones éticas y existenciales que plantean, tienen el potencial de impulsar la economía. La aplicación estratégica de esta tecnología, especialmente en sectores como la salud y las telecomunicaciones, puede ser un vector de recuperación económica, generando prosperidad a mediano y largo plazo. En cuanto a la posibilidad de lograrlo una forma de conciencia espiritual, es poco probable que desarrolle una esencia análoga al humano, un alma, en los términos metafísicos tradicionales. Sin embargo, su capacidad para simular respuestas complejas, incluidas las preguntas existenciales, puede crear la ilusión de una comprensión trascendental. Si un sistema de IA, desarrollado hipotéticamente por compañías como Elon Musk, fue cuestionado sobre la existencia de un poder superior, sus respuestas podrían articularse para imitar un discurso filosófico o religioso. Dicha actuación, sin embargo, se derivaría de algoritmos programados por seres humanos, sin fundamento en una experiencia intrínseca subjetiva o espiritual. Aunque un sistema de inteligencia artificial puede simular respuestas que a primera vista parecen recubiertas con una profundidad espiritual, tal apariencia no implica necesariamente la existencia de una dimensión trascendente inherente a la máquina. La experiencia humana, a su vez, sigue siendo única en esencia, caracterizada por una subjetividad que trasciende la mera capacidad computacional. La noción de un alma, entendida aquí como una instancia inmaterial capaz de habitar simultáneamente múltiples dimensiones de la existencia, representa un atributo que hasta la fecha no encuentra paralelo en los avances tecnológicos. No hay evidencia concreta de que la IA pueda replicar o incluso comprender esta faceta de la conciencia humana, lo que despierta preguntas sobre los límites ontológicos de la inteligencia artificial misma. En el alcance educativo, se observan transformaciones significativas, cuya recepción de la sociedad oscila entre entusiasmo y crítica. Uno de los fenómenos más notables es la expansión de la educación en el hogar, no solo como una alternativa pedagógica, sino como un modelo en constante evolución, en el que los responsables juegan un papel más activo en la formación intelectual y moral de sus hijos. La pandemia aceleró este proceso, exponiendo brechas en los planes de estudio tradicionales y revelando, en muchos casos, contenido ideológico o omisiones curriculares que generaron molestias entre las familias. En respuesta a una tendencia a personalizar la enseñanza, mediada por tecnologías de aprendizaje a distancia que trascienden los modelos convencionales de clases remotas. Las plataformas interactivas, una vez restringidas a los niveles avanzados de educación, ahora permiten a los niños primarios acceder. Atención especializada, como genética o economía conductual, siempre que haya una iniciativa de los padres para integrar estos conocimientos con el desarrollo infantil. Al mismo tiempo vemos una reconfiguración en el enfoque de habilidades prácticas, con énfasis en las habilidades aplicables a la vida cotidiana y al mercado laboral. La insatisfacción con la formación teórica y desconectada de las realidades económicas, especialmente con respecto a la educación financiera y el funcionamiento de sistemas como el mercado de capitales, ha llevado a las familias a buscar alternativas para preparar a los jóvenes para desafíos concretos. Este cambio de paradigma sugiere un desplazamiento del monopolio educativo de las instituciones tradicionales a modelos híbridos o independientes, en el que la autonomía de los padres en la selección de contenido y metodologías gana mayor relevancia. En la educación superior, las presiones de las reformulaciones son igualmente evidentes, especialmente el tema de la financiación de los estudiantes. La crisis de los préstamos educativos, marcado por deudas invaluadas y diplomas cuestionables, ha llevado a discusiones sobre la sostenibilidad del modelo actual. Se espera que las políticas públicas futuras impongan límites más rigurosos en el endeudamiento de los estudiantes, así como los incentivos fiscales para las familias que eligen alternativas al sistema público, como escuelas privadas o confesionales. Tal medida, aunque controvertida, podría redistribuir los recursos de manera más eficiente, alineando la inversión educativa con elecciones individuales.
Sin embargo, su implementación dependerá de debates ideológicos e intereses políticos, cuya resolución aún está por venir. Otro aspecto digno de atención es la manipulación de la opinión pública a través de los medios de comunicación, que a menudo amplifica ciertos temas sobre cuestiones estructurales. La saturación informativa, ya sea por crisis humanitarias, conflictos geopolíticos o disputas de partidos, actúa como un mecanismo de distracción colectiva, desviando la atención de los aspectos que afectan directamente la calidad de vida de las personas. Cuando la sociedad es bombardeada con estímulos alarmistas, su capacidad para la reflexión crítica y el desarrollo personal se ve comprometida. La sobrecarga de noticias a menudo sensacional inhibe el cultivo de prácticas esenciales del bienestar, como la meditación, el autoconocimiento o la búsqueda de capacitación complementaria que alinee las habilidades profesionales con fines existenciales. En este contexto, la intuición, entendida como una facultad cognitiva que florece en los estados de equilibrio interno, es particularmente vulnerable. Los entornos caóticos o ansiogénicos oscurecen la voz de la intuición, lo que dificulta el acceso a ideas que podrían guiar las decisiones más alineadas con los valores personales. Las fuentes alternativas de información, como el contenido de formato largo producido por expertos independientes, ofrecen una contraparte al periodismo tradicional, lo que permite un análisis posterior de los hechos. Por lo tanto, se recomienda una dieta informativa más selectiva, priorizando espacios que favorecen la serenidad mental y la conexión con las dimensiones más sutiles de la conciencia. Finalmente, la sospecha persiste de que las estructuras del poder visible, representadas por figuras públicas y líderes políticos, no siempre reflejan los verdaderos centros de decisión. En varios contextos, especialmente en naciones con sistemas de gobierno complejos, los comités o grupos de influencia a menudo toman opciones estratégicas cuyo desempeño sigue siendo opaco para el público. La figura del líder en este escenario puede asumir un papel performativo, absorbiendo tanto los créditos como las críticas a las medidas cuya autoría es, en realidad, difusa. Aunque la especulación sobre la existencia de grupos ocultos, a menudo llamados rabíes o comités directivos, circula en varios medios, su veracidad exige un examen crítico que va más allá de las narrativas de conspiración, buscando evidencia tangible en el panorama geopolítico cada vez más intrincado. La percepción de esta dinámica energética, cuando se analiza en profundidad, revela una carga de negatividad palpable, cuya naturaleza trasciende la mera molestia racional y entra en una esfera casi tangible de inquietud existencial. Es una sensación de que cuando se detiene en esencia, evoca una necesidad casi instintiva de purificación, como si el contacto con tales fuerzas deja el residuo invisible pero percibido, que requieren una especie de restauración simbólica. En este contexto es difícil necesitar cómo este fenómeno se desarrollará en términos concretos, especialmente cuando se observa el desempeño de las figuras políticas centrales, como la actual administración presidencial de los Estados Unidos. Un análisis crítico sugiere que la autonomía de toma de decisiones atribuida al jefe de Estado puede ser en gran medida una construcción retórica. Las políticas económicas presentadas como iniciativas personales del presidente a menudo reflejan un conjunto de pautas preparadas por actores cuya influencia opera detrás de escena del poder institucional. En este sentido, la recuperación económica del país, urgencia innegable, parece depender menos de las acciones inmediatas del gobierno actual y más de una reconfiguración estructural que solo se consolidará en un horizonte de tiempo más largo. Los indicadores actuales ya señalan una recesión inminente, aunque su declaración formal puede llevar tiempo para ser oficial, de acuerdo con los criterios técnicos adoptados por los organismos competentes. Independientemente del momento en que se confirme este diagnóstico, la superación de este escenario parece vinculada a una transición de liderazgo que va más allá del ciclo electoral inmediato. Las proyecciones indican que la administración posterior, no la que eventualmente sucederá a la corriente en 2024, sino la que surgirá en el siguiente ciclo, puede implementar cambios significativos en los sectores estratégicos, especialmente la salud pública. Se espera un notable avance tecnológico en este campo, impulsado por la introducción de dispositivos médicos innovadores y terapias de precisión, en las que Estados Unidos debería asumir un papel protagonista. Al mismo tiempo, la industria electrónica y la industria automotriz deberían experimentar tacones cualitativos, no necesariamente restringidos a la expansión de vehículos eléctricos, sino que cubren soluciones híbridas y sistemas de movilidad aún en la etapa embrionaria. En la salud, existe una tendencia creciente a la integración de enfoques naturales y complementarios para los protocolos convencionales, sin implicar el abandono de procedimientos quirúrgicos o tecnologías avanzadas.
Por el contrario, lo que se vislumbra es una sinergia entre el conocimiento tradicional y las innovaciones científicas, especialmente en el desarrollo de compuestos derivados de fuentes de plantas, cuya estandarización, actualmente una logística y un desafío farmacéutico, debería lograr niveles de efectividad comparables a los medicamentos sintéticos. En este proceso, América del Sur puede surgir como un proveedor de materias primas y conocimiento etnomédico, cuya incorporación en los sistemas de salud occidentales aún se topa con obstáculos regulatorios y culturales. A la larga, existe evidencia de que el modelo de salud en los Estados Unidos podría evolucionar a un sistema más universal, posiblemente expandiendo programas como Medicare, permitiendo que los ciudadanos no mayores se adhieran a un plan público como una alternativa al seguro privado, cuya lógica mercantil ha sido insostenible. Sin embargo, esta transición no ocurrirá sin tensión, especialmente en un escenario en el que los hospitales locales, ya presionados por recortes presupuestarios y centralización corporativa, enfrentan el riesgo de colapso. La supervivencia de estas instituciones puede depender de un movimiento de rescate comunitario, en el que los municipios y los estados asumen un papel más activo en el mantenimiento de los servicios esenciales, como la obstetricia, cuya escasez en las regiones periféricas constituye una crisis de salud pública. Además de los avances tecnológicos, se espera que un progreso significativo traten enfermedades crónicas como la diabetes, con el desarrollo de medicamentos de nueva generación en los próximos 8 a 10 años. Esta innovación farmacológica irá acompañada de una mayor conciencia del impacto de los alimentos en la salud, aunque tal perspectiva encuentra resistencia en los sectores de la industria médica, cuya rentabilidad está históricamente vinculada a intervenciones clínicas y no medidas preventivas. La adopción de dietas más equilibradas y la apreciación de las prácticas nutricionales personalizadas debería ganar fuerza, impulsada por una base científica cada vez más robusta que correlaciona los hábitos alimenticios con los resultados clínicos. Esta transformación material finalmente refleja un proceso simbólico de muerte y renacimiento, análoga al arquetipo de la torre o la muerte en el tarot, no como un fin de absoluto, pero como una metamorfosis necesaria. La idea de un morir para renacer evoca un descanso con paradigmas obsoletos, cuya validez ha sido postulada como dogma, pero ahora revelada insuficiente. Entre estas creencias en declive se encuentra la noción de que las instituciones centralizadas, como las agencias gubernamentales o las organizaciones supranacionales, tienen la capacidad exclusiva de resolver crisis sistémicas. Lo que realmente se observa es un despertar colectivo para la comprensión de que la autonomía individual y la conexión con una instancia más alta de sabiduría, ya sea interpretada como intuición, guía espiritual o una dimensión trascendente del yo, constituye la base para superar los desafíos contemporáneos. Este despertar espiritual, aunque difuso, se manifiesta en fenómenos cada vez más frecuentes: el desarrollo espontáneo de las habilidades intuitivas, la percepción de realidades sutiles como presencias o sonidos inexplicables y la búsqueda de significados más allá del materialismo reduccionista. Tales experiencias, una vez relegadas al margen del discurso racional, obtienen visibilidad en un contexto posterior al estándar, en el que el aislamiento forzado y la suspensión de las rutinas habituales han proporcionado un espacio para la introspección. El desafío ahora radica en integrar estas experiencias sin caer en el extremismo, ya sea mediante la adhesión acriática a los grupos dogmáticos o por la negación escéptica de su legitimidad. La clave de este proceso parece residir en el autoconocimiento y la práctica deliberada de valores como el amor y la gratitud, no como abstracciones, sino como fuerzas activas de transformación. Al contrario de lo que sugieren narraciones dominantes, que condicionan al individuo a depender de fuentes externas de autoridad, surge una verdadera autonomía cuando se reconoce que el conocimiento más relevante ya habita en el interior de cada ser. La pandemia, en este sentido, actuó como un catalizador, desestabilizando estructuras y forzando una revisión colectiva de las prioridades. Si por un lado exacerbó patrones disfuncionales, como el consumo excesivo de información o la alienación pasiva, ha allanado el camino para una reconsideración radical de lo que significa vivir con un propósito. La pandemia funcionaba como un espejo despiadado, reflejando problemas existenciales que en tiempos de normalidad se usaban para pospuesto. Preguntas como: ¿estoy satisfecho con la carrera que elegí después de años de dedicación académica? ¿Este camino aún resuena con mis valores? ¿O ¿qué realmente aspiras a hacer?, surgió con urgencia inusual. No es coincidente, se presenció un fenómeno social sin precedentes: profesionales de varias áreas, muchos de ellos clientes en consultas espirituales, trayectorias consolidadas abandonadas para emprender su propio negocio, dominando las habilidades previamente impensables como la lectura de tarot o la materialización de proyectos creativos para dormir,
como escribir obras literarias. Un número significativo de individuos encontró en el confinamiento forzado que sus capacidades trascendieron los límites autoimpuestos. Frases como "nunca imaginé poder escribir un libro" se han vuelto recurrentes, seguidos a menudo por la sorpresa de ver a autores de narraciones complejas, llenos de simbolismo o incluso elementos fantásticos como tramas elaboradas. Este movimiento de introspección colectiva no era casual. La suspensión temporal de las rutinas habituales, incluida la libertad de circulación, creó un vacío que paradójicamente resultó fértil. Cuando se ven privados de una distracción constante, muchos se vieron obligados a enfrentar preguntas fundamentales: ¿este lugar donde todavía me representa, mis relaciones profesionales son saludables o simplemente funcionales? ¿Qué sueños me pospongo en nombre de la seguridad? La finitud misma, más bien una abstracción filosófica, ganó contornos concretos con la amenaza de la enfermedad, intensificando la urgencia de estas reflexiones. Si la mayoría no ha sucumbido al virus, la experiencia ha dejado una marca indeleble, la conciencia de que la existencia es demasiado efímera para ser vivida en piloto automático. Las ideas obtenidas durante este periodo no deben despertarse. Revelaciones sobre los deseos reprimidos, los talentos ignorados o los caminos alternativos, ya sea publicar un trabajo, encontrar un negocio o dedicarse a la acción espiritual de la práctica. La inercia en este contexto sería equivalente a traicionarse. Las circunstancias actuales, aunque desafiantes, son transitorio, transformaciones personales, sin embargo, demanda. Soy tiempo y persistencia. La pandemia en su crudo funcionó como un acelerador de la conciencia, exponiendo disecciones internas que, una vez reconocidas, ya no se pueden negar. Cuando se le preguntó qué mensaje se consideró esencial para la humanidad en este momento, las guías espirituales, según informes de medios y fontaneros, enfatizan un imperativo atemporal: el amor. No es amor romántico o condicional, sino la práctica radical de amarte a ti mismo, a tu prójimo y al proceso de existencia en su totalidad. Esta guía incluye paciencia con aquellos que aún no han despertado a dimensiones más altas de la conciencia. Debe reconocerse que no todos tienen herramientas espirituales o la disposición para la reflexión que caracterizan a aquellos que buscan activamente el crecimiento interno. Analogía con niveles distintos de desarrollo educativo, como un estudiante de secundaria que interactúa con un niño, ilustra esta asimetría: la comprensión limitada del otro no debe generar frustración sino compasión. Las guías también insisten en la inevitabilidad del cambio. Mientras que muchos anhelan el regreso a la normalidad previa al estándar, aquellos que participan en búsquedas espirituales o metafísicas saben que tal revés es imposible. El futuro se basará en nuevas bases, y la adaptación a esta realidad requiere resiliencia. Incluso en contextos políticos o sociales aparentemente caóticos, existe un estándar cíclico de renovación. Los periodos de inestabilidad preceden a fases más equilibradas. 3 años pueden parecer una eternidad en medio de las crisis, pero desde una perspectiva histórica son efímeros. Las estructuras se transformarán y surgirán estabilidad, no como una repetición del pasado, sino como una síntesis evolucionada de las lecciones aprendidas. La recomendación final es simple aunque profunda: cultivar gratitud, bondad y amor incondicional en cada acción diaria. Estas prácticas, cuando están sistematizadas, tienen el poder de transmutar la realidad individual y, por extensión, el colectivo. La garantía de que esto también pasará no debe interpretarse como una renuncia pasiva, sino como una invitación a la acción consciente. Aquellos que ya han despertado a esta verdad, y que por lo tanto buscan contenido alineado con el desarrollo espiritual, tienen la responsabilidad de ser los faros en medio de la confusión de los demás. Que este recordatorio resuena como una llamada: las semillas plantadas durante la pandemia esperan la cosecha. No dejes que se marchiten.